Vamos a hablar sobre las normas para atestiguar que podemos encontrar en el Boletín 7010. Como introducción, vamos a ver 3 puntos. Las normas para atestiguar constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una gran variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se les solicitan a la profesión contable. También constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consistencia como la calidad de la prestación de esos servicios. Anteriormente, los servicios profesionales que proporciona la carrera de Contaduría Pública estaban limitados a expresar una opinión sobre estados financieros en base a una auditoría. Las auditorías son practicadas de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Sin embargo, como ya lo había dicho, cada vez es mayor la frecuencia en la que se les requieren a los contadores públicos para dar seguridad sobre aseveraciones o afirmaciones que hace la administración de una entidad, las cuales son diferentes a las contenidas en los estados financieros. En consecuencia de esto, el principal objetivo para adoptar estas normas de atestiguar es proporcionar un marco general de referencia y establecer límites razonables alrededor de la función de atestiguar. Como tal, las normas para atestiguar las podemos dividir en 2 puntos, que proporcionan una guía útil y necesaria para los contadores públicos, los cuales están comprometidos en la prestación de servicios profesionales de atestiguamiento, y también sirven como una guía a las comisiones emisoras de disposiciones fundamentales, como lo llega a ser el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para así, si ellos consideran necesario, crear nuevas normas de atestiguar, y a la modificación o interpretación, en su caso, de las que ya están establecidas. En el alcance y limitaciones podemos encontrar que las normas de este boletín son aplicables únicamente a los servicios de atestiguar que presta el contador público en la práctica de la contaduría pública. Y es importante señalar que hay trabajos que no se consideran como de atestiguamiento, como lo son cuando el contador público es contratado para proporcionar asesoría o recomendaciones a un cliente, cuando es contratado para respaldar la posición de un cliente, por ejemplo, cuando se trata de asuntos sobre impuestos que están siendo revisadas por las autoridades fiscales, cuando es contratado para preparar declaraciones o proporcionar asesorías fiscales, cuando prepara estados financieros sobre los cuales no es requerido que examine o revise evidencia que respalda la información, y el contador público no expresa una conclusión sobre la confianza de estos, cuando se compromete solamente a ayudar al cliente. Por ejemplo, cuando participa en la preparación de información diferente a estados financieros, como si fuera el contador interno de la entidad. Cuando es contratado para testificar como experto en asuntos de contabilidad, auditoría o impuestos, dados ciertos hechos estipulados. Cuando es contratado para proporcionar su opinión como experto de ciertos asuntos, esto relacionado con las aplicaciones de leyes de impuestos o normas contables. Ahora bien, vamos a hablar de las normas personales y generales, que se dividen en 5. La primera norma habla sobre el título profesional, entrenamiento técnico y la capacidad profesional. El trabajo de atestiguar tiene la finalidad de rendir un informe profesional independiente, por lo que debe ser desempeñado por personas que tengan un título profesional de contador público o algún equivalente, que esté legalmente expedido, que sea reconocido y que tenga validez oficial. Claro, también tiene que tener el entrenamiento técnico adecuado, así como la capacidad profesional para la función de atestiguar. La segunda norma es el conocimiento del asunto del que se trate. El trabajo de atestiguar debe ser llevado a cabo por un contador público que tenga pleno conocimiento adecuado sobre el asunto que se va a tratar. Continuamos con la tercera norma, que son las condiciones para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar. Sin embargo, la vamos a explicar más adelante. La cuarta norma, el cuidado y diligencia profesional. El contador público está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonable durante la realización de su trabajo de atestiguamiento, claro, en la preparación de ese informe. Y por último, está la norma de la independencia. El contador público está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos en su trabajo profesional de atestiguamiento. Aunque todas las normas tienen su importancia, la tercera norma la vamos a tratar un poquito más a profundidad.
Esta nos dice que el contador público puede llevar a cabo el trabajo de atestiguar solamente si tiene razón para pensar que existen las siguientes condiciones: que los criterios razonables contra los cuales la aseveración pueda ser evaluada y la aseveración a revisar con criterios razonables sea establecida por un cuerpo colegiado o reconocido y los criterios que éste prevalezca. También nos dice que tiene que cumplir con dos características: la relevancia y la confianza, que a la vez se subdividen. La relevancia podemos encontrar la oportunidad, la integridad y la consistencia. En la oportunidad, las aseveraciones están a disposición de quienes toman decisiones antes de que éstas pierdan su capacidad de influir en la toma de resoluciones. La integridad nos dice que las aseveraciones no omiten información que pueda alterar o confirmar una decisión. La consistencia nos habla que en periodos de tiempo sucesivos, la información es medida y presentada básicamente de la misma manera. Existen inconsistencias importantes, los cambios sean revelados, justificados y conciliados para permitir una adecuada interpretación secuencial. Dentro de la confianza están las representaciones fidedignas. Aquí las aseveraciones corresponden o están de acuerdo con los hechos que pretenden representar. La neutralidad se trata de que la preocupación primaria es la relevancia y la confiabilidad de las aseveraciones, no el efecto potencial sobre un interés particular. Y la ausencia de sesgo. Aquí las medidas involucradas en las aseveraciones tienen la misma probabilidad de caer en cualquier lado de lo que representan, en lugar de ubicarse con mayor frecuencia en un lado que en la otra. Ahora seguimos con los otros dos tipos de normas. Las primeras son las normas de ejecución del trabajo, que se dividen en dos: la planeación y supervisión. El trabajo de atestiguamiento debe ser planeado adecuadamente y cabe la posibilidad de utilizar ayudantes. Cuando esto suceda, los ayudantes deben ser supervisados de forma apropiada por el contador público a cargo. La obtención de evidencia suficiente y competente. Al efectuar el trabajo, debe haber suficiente evidencia comprobatoria con el fin de suministrar una base objetiva para el informe que se va a entregar. Normas de información. Bases de opinión sobre trabajos de atestiguar. Esto básicamente nos habla de que el informe que se va a entregar debe describir con claridad las aseveraciones sobre las que se van a informar y las características del trabajo que se llevó a cabo. El informe que se va a presentar debe presentarse con claridad y objetividad la conclusión del contador público acerca de las aseveraciones. Aclaración de la relación con estados o información financiera y la expresión de una opinión. El contador público que haya realizado el trabajo deberá expresar de manera clara la naturaleza de la relación con esta información, su opinión sobre la misma y, en su caso, si existen las limitaciones importantes que haya tenido su examen o la revisión. Sigamos con la parte del examen. Cuando expresa una opinión positiva, el contador público debe establecer claramente dos puntos en su opinión. La aseveración que hace la Administración está presentada en todos sus aspectos importantes con base a los criterios establecidos, y si el asunto al que se refiere esa aseveración en todos sus aspectos importantes también está basado de conformidad con los criterios establecidos. A continuación vamos a mostrar las características que debe de llevar un informe sobre un examen en un trabajo de atestiguamiento. Un título que incluya la palabra independiente, una identificación de la aseveración que hace la Administración, una declaración de que la aseveración es responsabilidad de la Administración, una declaración de que la responsabilidad del contador público es expresar, con base a su examen, una opinión sobre la aseveración que hace la Administración, una declaración de que el examen se efectuó de acuerdo con las normas para atestiguar establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que por lo tanto incluyó los procedimientos que el contador público considera necesarios de acuerdo a las circunstancias que se encontró, una declaración de que el contador público considera que el examen practicado por él proporciona una base razonable para su opinión, la opinión del contador público sobre las aseveraciones de la Administración. Aquí nos habla de los dos puntos anteriores, que si la aseveración está presentada
de acuerdo a los criterios establecidos y que si el asunto objeto de la aseveración está basado de conformidad con los criterios establecidos. Aquí llegamos a un punto importante. Si la aseveración fue preparada con base en criterios específicos que fueron convenidos entre el preparador y otras partes especificadas, el contador debe agregar en su informe una declaración de limitaciones sobre el uso del informe porque está destinado únicamente a partes especificadas. Y 2. Cuando existen criterios establecidos, una declaración de que no se intenta que la aseveración sea aquella que se hubiera presentado si esa aseveración se hubiera preparado. Por último, la firma autógrafo o impresa del contador público para dar validez y la fecha del informe. El formato de los informes del contador público depende de que si su opinión se acerca a la aseveración de la administración o sobre el objeto de la aseveración, y si la aseveración de la administración se presenta por separado y acompaña el informe del contador público, o si la aseveración solamente se menciona en dicho informe. También existen otros requerimientos de información. Aquí nos explica que el informe debe contener las excepciones significativas que el contador público tenga con relación al trabajo de atestiguamiento realizado y a la aseveración o aseveraciones objetos de ese trabajo. Cuando hablamos de excepciones significativas, se refiere a cualquier problema no resuelto que exista en el cumplimiento con las normas de atestiguar o con los procedimientos específicos convenidos por el usuario. También nos dice que el contador público debe expresar una conclusión sin excepciones cuando el trabajo se haya realizado de acuerdo a las normas de atestiguamiento. Dentro de los requerimientos de información también se encuentran los papeles de trabajo. El contador público debe preparar y mantener papeles de trabajo relativos a todo el trabajo realizado de acuerdo con las normas para atestiguar. Estos son los registros que se conservan con toda la información obtenida con las conclusiones a las que se llegaron durante el trabajo de atestiguamiento. Los papeles de trabajo nos van a demostrar que el trabajo fue adecuadamente planeado y supervisado y que se obtuvo suficiente evidencia comprobatoria para las conclusiones del trabajo. Un servicio de atestiguar puede involucrar aseveraciones escritas, evaluaciones de criterios o evidencia obtenida durante la realización de un trabajo de consultoría en un proceso o anterior. Una aseveración escrita desarrollada por un tercero con la asesoría del contador público puede ser sujeta de un trabajo de atestiguar, siempre y cuando la aseveración dependa de acciones, de planes o suposiciones de esa otra parte que esté en posición de tener un juicio conocedor acerca de su exactitud. Y por último, la evaluación de declaraciones contenidas en una aseveración escrita desarrollada por otra parte, al llevar a cabo un trabajo de consultoría, no constituye por sí misma la realización de un trabajo de atestiguar. Podemos poner como ejemplo, en el curso de un trabajo para ayudar a un cliente a seleccionar la computadora que cumpla con sus necesidades. El contador público puede evaluar aseveraciones escritas provenientes de uno o más proveedores, aplicando algunos de los mismos procedimientos requeridos para un trabajo de atestiguar. Sin embargo, el informe sobre el trabajo de consultoría se enfocará en comentar si la computadora cubre o no cubre las necesidades del cliente y no sobre la confianza que puede depositarse en las aseveraciones de los proveedores.